Las vistas son consultas que se encuentran almacenadas en la base de datos y cuyos resultados se comportan como una tabla normal. Y al comportarse como una tabla normal, nosotros podemos tratarla haciéndole nuevas solicitudes de información a esas supuestas tablas. Por ejemplo, nosotros podemos ver que en pantalla que tenemos dos tablitas, sucursal y comuna, y constantemente se nos ha dicho que nosotros vamos a requerir un listado de los nombres de las sucursales junto al nombre de la comuna donde éstas se encuentran. Uno podría solucionarlo con el siguiente query. Voy a seleccionar el nombre de la sucursal y el nombre de la comuna, tal como están indicadas las tablas. Nombre de la comuna, desde la tabla sucursal y desde la tabla comuna. Como hemos hecho a través de todos los ejercicios, cuando hay más de una tabla desde donde se requiere la información, es preferible utilizar alias. Por lo tanto, sucursal la vamos a conocer como S y comuna la vamos a conocer como C. Por lo tanto, nombre sucursal sería S. nombre sucursal y nombre comuna sería C. nombre comuna. Y luego, como hay dos tablas en el front, recordemos, tenemos que hacer join. Y eso lo podemos hacer en el formato de Oracle. Podríamos decirle donde S. el campo comuna ID sea igual a C. comuna ID. Bien, dado esto, si ejecutamos la sentencia, nos entrega ese resultado. Pero imaginemos que nosotros queremos tener ese resultado constantemente. Pues bien, una forma, entre comillas, de almacenar esta consulta es creando una vista. Por lo tanto, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear o reemplazar una vista. El o reemplazar es opcional. Se entiende que sirve para cuando si la vista ya existe, va a reemplazarla con el query y la consulta que estamos ejecutando acá. Por lo tanto, crear o reemplazar una vista que le vamos a llamar bw lista. Y luego la cláusula as. Y entre paréntesis, la consulta que acabamos de ejecutar. Entonces, si yo ejecuto todo esto, selecciono y ejecuto, me aparece que una vista ha sido creada. Al igual como en la base de datos podemos ver la lista de tablas que tiene nuestra base de datos, que están desplegadas acá, en el arbolito de este software también podemos ver las vistas que tiene. Vamos a refrescar los datos y ahí nos aparece bw lista, la que acabamos de crear. Y fíjense, haciendo clic, esto se comporta como una tabla. La base de datos lo reconoce como una pseudo tabla. Por lo tanto, al igual como nosotros podemos ver los datos de las tablas, aquí podemos ver los datos de la vista. Y fíjense, tiene columnas, tipo de datos, podemos ver los datos y son exactamente el mismo resultado que obtuvimos a través de la query que ejecutamos. Bien, hay que tener precaución en este sentido. Los datos no están en la vista. Los datos siempre están en la tabla. Lo que hace una vista es comportarse como una tabla. Pero cada vez que yo llamo a esta vista, lo que se va a ejecutar es el query asociado. Veamos, fíjense. Vamos a ver el registro. Aquí está generando el DDL de cómo, con el código que se generó esta vista. Y podremos establecer, como pueden ver en pantalla, que cada vez que nosotros llamamos a la vista, él va a ejecutar el query que tiene asociado. Comprobemos si se comporta como una tabla, como se ha dicho hasta el momento. Vamos a hacer un nuevo query. Entonces vamos, por ejemplo, seleccionar la cantidad de filas. Fíjense, recuerden, from. Y en vez de la tabla, nuestra nueva vista. Entonces seleccionamos tablas desde la cantidad desde la vista. Ejecutamos y nos devuelve que hay 7 filas. Hagamos otro query para que comprobemos. Vamos a seleccionar todas las filas, o sea, todos los atributos de la vista bw-lista y vamos a colocar una condición donde, por ejemplo, el nombre sucursal, y vamos a hacerle un like, como ustedes saben manejarlo, que contenga una letra A en cualquier parte. Entonces va a listar
todas las sucursales que tienen una A en cualquier parte de su nombre. Ejecutamos y fíjense, nos devuelve la. Entonces, aquí corroboramos de que, como se señaló al principio, la vista, en el fondo, es una consulta que se encuentra almacenada en la base de datos y que devuelve un resultado y que se comporta como una tabla normal. Pero con la precaución siempre de que la vista no contiene datos, sino que simplemente los muestra a través de una consulta. Y cada vez que nosotros hacemos una selección sobre la vista, lo que se está haciendo en el fondo es ejecutando nuevamente el query, la consulta que tiene asociada. Como se señaló anteriormente, las vistas se comportan como una tabla normal. Entonces aquí viene la pregunta. Si las vistas se comportan como una tabla normal, ¿podré hacerle un insertar filas? ¿Podré actualizar sus filas? ¿Podré eliminar las filas de las vistas? Bien, lo que vamos a hacer es corroborar. Vamos a probar si puedo hacerlo. Primero verifiquemos, fíjense que aquí yo tengo desplegado la consulta que está asociada a la vista que acabamos de crear, que hace una selección sobre las tablas sucursal y comuna con su join. Verifiquemos los datos de la vista que se despliegan y podemos ver que hay 7 filas que representan las 7 sucursales con sus comunas. Revisemos las tablas en las cuales se basa esta vista, que es sucursal y comuna. Vamos a la tabla sucursal, esperemos un poco que se desplieguen los datos. Aquí todavía está desplegando los datos de la vista y podemos corroborar, si vemos sus datos ahora, efectivamente hay 7 filas para sucursal con sus datos, código sucursal, nombre, fecha de inauguración y la comuna, código de la comuna a la cual está asociado. Y veamos comuna, 5 comunas que tenemos acá. Entonces, ejecutemos. Ya sabemos, nuestra vista tiene 7 filas, las sucursales tienen 7 filas y las comunas tienen 5 filas. Probemos. Vamos a borrar desde nuestra vista wlista con una condición donde el nombre sucursal, este es un atributo de la vista, podríamos probar las sucursales que contienen la letra A en su nombre, A minúscula. Pues bien, ejecutemos, a ver qué sucede. Ejecutemos y fíjense, nos señala que se han borrado 3 filas. Vamos a la vista, corroboremos, esperemos que se despliegue un poco los datos y podemos verificar si en realidad se han borrado las 3 filas que nos señala la aplicación. Vamos a ver sus datos y fíjense, de las 7 filas hay 4 ahora. Pero ojo con un tema, recordemos la definición. Las vistas no contienen datos, sino que las vistas lo que hacen es consultar a la base de datos, a sus fuentes, que son las tablas, y de ellas desplegar información. Por lo tanto, si las vistas no tienen datos, ¿dónde se borraron las filas? Bien, efectivamente, lo que ustedes deben estar pensando es que se borraron en las tablas. Y efectivamente, vamos a ver la tabla sucursal. Recordemos que tenía 7 filas. Cuando nosotros revisamos en qué estado estaba esa tabla sucursal, cuántos datos revisamos al principio del ejercicio. Verifiquemos sus datos y fíjense, solamente hay 4 filas. Vamos a la tabla comuna, que recordemos que tenía 5 filas y permanecieron las 5 filas. Volvamos a lo que ejecutamos. Efectivamente, lo que ha ocurrido es que los datos se borran en la tabla. Por lo tanto, si yo puedo hacer un delete, puedo hacer un delete sobre una vista, entonces también puedo hacer el insert sobre la vista y puedo hacer el update sobre la vista. Ahora hay algunas restricciones. No siempre va a resultar esto. Todo depende de cómo la vista fue creada. Nosotros sabemos que cuando creamos las vistas le asociamos una consulta. Para que se pueda borrar, insertar o actualizar una vista, entre comillas, porque ya sabemos que los datos son modificados en las tablas, todo depende de cómo fue construida y cuál es la consulta que tiene asociada. Cuando la base de datos puede distinguir, cuando yo hago un insert, un delete, un update, de qué tabla estamos hablando, cuáles son sus atributos y se respetan las reglas con las cuales fue creado el modelo. Por ejemplo, si yo inserto una fila y las tablas y la vista no tiene todos los campos de la tabla y la tabla
contiene campos que están declarados como no nulos, al tratar de insertar me va a arrojar un error porque no le estoy ingresando valores a esos campos si es que la vista no los trae. Por lo tanto, todo depende de cómo la consulta asociada está armada. Por ejemplo, hay reglas de que cuando hay funciones agregadas no se puede actualizar, borrar o eliminar los datos de una vista. Se los dejamos para su estudio. Una de las consecuencias de lo que ya hemos hablado, de que una vista en el fondo es una consulta que está almacenada en la base de datos, y que parece obvio, pero que igualmente lo vamos a ver, es que si los datos cambian de las tablas que están asociadas a la consulta que está asociada a la vista va a cambiar sus datos. Por ejemplo, podemos ver, si seleccionamos los datos que tenemos actualmente en la vista, que contiene 7 filas, con los nombres de las sucursales y las comunas. Y una de las tablas en las que está basada esta vista es la tabla sucursal, la cual también vamos a desplegar sus datos. ¿Qué sucede entonces si yo borro la sucursal norte de la tabla sucursal? Y podemos ver que actualmente, repitiendo la consulta, es que la sucursal norte existe como dato en la vista. Probemos. Vamos a borrar desde la tabla sucursal, donde el nombre de esta sea igual a norte. Lo vamos a escribir exactamente igual. Recordemos lo que sucede cuando comparo texto. Tiene que ser exactamente igual. Ejecuto y me señala que una fila fue borrada. Corroboremos. Voy a la tabla sucursal porque ahí estaba borrando los datos. Y recuerden, la sucursal norte ya no existe, que tenía el código 1. Ahora ya no existe el código 1. Veamos la vista actualmente. Revisamos. Y la vista ya no muestra la sucursal norte, porque ya la borramos de las tablas. Entonces las vistas, recuerden lo que sucede con la vista. Yo si ejecuto esto, lo que se está haciendo en el fondo no es traer los datos. Recuerden que la vista no tiene los datos, sino que ejecutar la sentencia en la consulta que está asociada a la vista y mostrarme los datos, como si fuera una tabla normal. Por último, para el tema de las vistas, al igual que en una tabla, ¿cómo la elimino? Fácil. Quiero eliminar la vista que se llama BW lista. Ejecuto y me señala que la vista fue borrada. Corroboremos aquí nuestro arbolito, vamos a refrescar un poco los datos y la vista ya no existe.